¿Qué podemos decir acerca de la rabia? Esta es una emoción básica, como lo dijimos ahorita, y que muchas veces, cuando no la sabemos manejar, puede generar desenlaces de verdad muy tristes, con muchas dificultades. ¿Quién de nosotros no ha sabido de una persona que ha perdido el control, que ha perdido completamente el control a través de una rabia, por haberse exacerbado, ponerse violento, ponerse agresivo? Y entonces vemos todas esas noticias que realmente son tristes y que realmente no deberían ocurrir. Muy bien. Ok, estás compartiendo tu Irama. Sí, Sachenka, estoy compartiendo yo. Ok, perfecto. Entonces vamos a la primera lámina. Todos hemos tenido en algún momento la noticia de alguien que tuvo una situación en la cual, pasa la lámina, Irán, en la cual hemos tenido alguna noticia de una persona que tuvo una situación, se volvió violenta, una persona que parecía completamente normal, una persona calmada, cualquier jovencitos incluso, esto está pasando mucho en los jovencitos, y vemos una situación en la cual hay un desenlace que nadie desea, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le pasa por la mente a una persona cuando ocurre una situación como esta? Y entonces uno dice, oye, vale, pero ¿qué le pasó a esta persona? Realmente es crítico, es una situación difícil. Es muy posible que esa persona nunca haya gestionado sus emociones y lo que haya hecho es acumular, y entonces nos volvemos como una olla de presión, como algo que cuando lo llenamos y lo vamos llenando de presión, en algún momento se vuelve incontrolable. Entonces, si esta persona no aprende a manejar sus emociones, no las gestiona, hay desenlaces en los cuales nosotros nos empezamos a preguntar, pero ¿qué le pasó a esta persona? Oye, se veía tan normal. Esto ocurre con mucha frecuencia. Vamos a la siguiente, Irama. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La mayoría de las personas no conocen sus emociones, no saben en qué parte de su cuerpo las sienten, no saben qué las desencadena. Entonces, el tema es que nosotros debemos aprender a manejar nuestras emociones. Vamos a la siguiente, Irama. ¿Qué sucede cuando fíjense este pensamiento de Salvador Carrión López, que dice, maneja conscientemente tus emociones para que ellas no te manejen a ti, porque nosotros somos seres humanos, somos seres racionales, pero también tenemos esa parte de la emocionalidad que tenemos que aprender a controlar. Vamos a la siguiente, Irama. Esta emocionalidad, fíjense que aquí vamos a ver esta imagen donde está un corazón y un cerebro. Tenemos el corazón y el cerebro y a veces pensamos, ¿qué actúa más rápido, mi corazón o mi mente? Pues resulta que nuestro corazón, nuestras emociones son mucho más rápidas que nuestro cerebro. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? De alguna manera controlarnos, entrenarnos, gestionar, y hoy vamos a ver aquí varios tips de cómo podemos lograr eso. No podemos evitar sentir emociones, pero sí podemos manejarlas de manera consciente. Esto lo dice Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional. Sí podemos decidir qué hacemos con ella. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Una vez que vemos esta imagen, ¿verdad? Con este cerebro y el corazón que va allí tratando de intervenir, pues podemos decir que nuestras emociones pueden alterar muchos aspectos de nuestra vida, pueden alterar nuestros estados mentales, pueden hacernos perder la razón momentáneamente. A veces uno dice, oye, pero ¿por qué hice eso? ¿Qué me pasó? Perdemos el control, podemos sentir placer o sentir dolor en situaciones en las que normalmente no lo sentiríamos, ¿verdad?
Alteran también nuestros pensamientos, ese pensamiento de bucle que me da vuelta en la cabeza, y cuando yo me pego de un pensamiento negativo, eso viene y viene y viene, y si yo no aprendo a controlarlo, ese pensamiento se me va a alterar, ¿verdad? Los recuerdos me permiten recordar con alegría, con tristeza, con rencor, con rabia, con desagrado, cómo son esos recuerdos bajo la influencia de estas emociones. La perspectiva, es decir, nosotros comenzamos a ver las cosas de una manera diferente, comenzamos a ver a las personas, a percibirlas de una manera diferente. Entonces, fíjense qué importante es para nosotros, para nuestra vida, para nuestra cotidianidad, aprender a manejar esas emociones. Vamos a la siguiente diagrama. ¿Qué podemos decir acá? Entonces, los pensamientos negativos, la rabia, los rencores, el resentimiento pesan demasiado. Son muy pesados y yo tengo que aprender a gestionarlos. Vamos a la siguiente. ¿Qué sucede entonces si mi mente constantemente está ocupada con estos pensamientos negativos? Si mi mente está ocupada con ellos solamente por un poquito tiempo, por un rato, ustedes conocen personas que se ponen bravas o se molestan y rápidamente se contentan, se les pasa rápido. Eso es lo que todos deberíamos poder hacer. ¿Quiénes son las personas que tienen mayor inteligencia emocional en el mundo? Los niños. Un niño puede estar molesto y a los 5 minutos se está riendo. Entonces uno dice, mira, estaba llorando y con las lágrimas todavía aquí en las mejillas, y se comienza a reír. ¿Por qué? Porque él gestiona rápidamente. Él gestiona rápidamente. ¿Ok? Entonces, si yo tengo ese peso tan grande solamente por un ratito y sé cómo soltarlo, pues no pasa nada. Pero si yo paso todo el día con una rabia, con un sentimiento, con una emoción que no me genera bienestar, te aseguro que al finalizar del día te va a doler la cabeza, te vas a sentir mal, se te sube la tensión, ¿ok? Y si pasas con ese sentimiento toda la semana, vas a acabar sintiéndote definitivamente muy mal, te puedes enfermar. Recordemos entonces a la mochila, esa mochila que tenemos ahí de la que hemos hablado, porque si mi vida fuese como un viaje, ¿qué le quiero meter yo a esa mochila? ¿Quiero cargar esa ira y esa rabia y ese rencor todo el tiempo conmigo? Definitivamente yo no lo quisiera. Vamos a la siguiente, Irama. Entonces yo quiero llevar mi mochila ligera. Tenemos que aprender a gestionar estas emociones. Entonces vamos a hablar específicamente de la rabia. ¿Qué es la rabia? La rabia es una reacción, ¿verdad?, que tenemos ante una injusticia que puede manifestarse con cólera, con furia, con irritación, y me produce enojo cuando yo siento que se está cometiendo una injusticia, cuando me están vulnerando mis derechos, lo que yo creo que son mis derechos en ese momento, ¿verdad? Entonces vamos a la siguiente, o cuando no logro lo que yo quiero, me da rabia también. La rabia es una emoción primaria, pero hay otros nombres que ustedes van a ver constantemente por allí que también son familia de la rabia. Por ejemplo, y eso va a variar en el tiempo el tiempo y la intensidad que me dure esa emoción en mi cuerpo. ¿Cuáles son esas primas hermanas de la rabia? El rechazo, la ira, ¿verdad? Y por ejemplo, no es lo mismo decir estoy enfadado, que es una emoción de baja intensidad, a decir, bueno, me puse un poco agresivo, le contesté mal a una persona, o a decir siento cólera. Cuando uno dice siento cólera, es que tengo una cólera grandísima, es porque es algo de alta intensidad, ¿verdad? Entonces, todos esos distintos nombres que ustedes ven allí en la misma rabia, en diferentes, digamos, intensidades o con características un poquito diferentes, pero es la misma. Su raíz es la misma. Vamos a la siguiente. Entonces decimos que la rabia es una emoción primaria, ¿verdad?
Cuando nosotros tenemos, ya va, se te fue la presentación, mira. Ok, nuestras reacciones nos pueden alejar de la realidad, porque cuando nosotros estamos bajo una emoción como esta, vemos las cosas de manera distinta, vemos las cosas desde mi punto de vista, pero no miro el punto de vista de la otra persona. Entonces, cuando sentimos rabia o frustración y no la gestionamos, podemos acumularla. Si yo me trago la rabia, como decimos por allí, me la trago, la voy a ir acumulando y eso me va a traer muchos problemas y es muy peligroso para mí mismo y para otras personas. Vamos a la siguiente, Irama. Entonces, así como vemos esa chica allí gritando, ¿ok? Este daño que me produce la rabia puede ser algo explosivo porque la acumulé durante mucho tiempo y la expreso toda de una sola vez, o un daño sistemático, esas personas que siempre están como con una rabia, que todo el tiempo repiten este comportamiento y esto trae consecuencias. Me daña mis relaciones porque mis relaciones se deterioran, la gente no quiere estar conmigo, la gente se aleja, ¿ok? En mi trabajo me puede traer conflictos con mis compañeros de trabajo, me puede traer desmotivación y me puede traer desenfoque. Estoy tan metido en mi rabia que me desenfoco, pierdo el foco en lo que realmente quiero lograr. ¿Y cuántas veces no nos pasa esto? Nos enfocamos en el problema y no en la solución. La comunicación tiende a ser agresiva, me comunico desde el sarcasmo, me comunico de manera agresiva, todo el tiempo estoy a la defensiva y creo que todo el mundo quiere atacarme y realmente no es así. Y nuestra salud se afecta muchísimo con esta emoción, con la rabia, porque la rabia nos genera estrés y ya sabemos que el estrés es uno de los males de este siglo y de la humanidad, porque la mayoría de las personas estamos sometidos a estrés. Si no lo sabemos manejar, comenzamos a tener muchos problemas como el que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿verdad? Comenzamos si hablamos de aquí para arriba, se aumenta todo lo que es la presión intraocular, ¿verdad? Empiezo a ver lucecitas. Conozco personas que agarran una rabia tan grande que ven como unas lucecitas. Dolores de cabeza, migrañas, ¿ok? Si comenzamos a bajar por el cuerpo, pues a nivel cardiovascular nuestro corazón va a aumentar la presión arterial, va a aumentar nuestro ritmo cardíaco, ¿verdad? Y estoy sometiendo mi cuerpo a un estrés. La respiración se acelera, empiezo a sentir un hueco aquí en la boca del estómago, en el epigastro, que llaman. Nuestro sistema digestivo se altera, se afecta. En fin, nuestro cuerpo se inflama, baja las defensas, ¿ok? Nuestro sistema inmunológico también se afecta cuando nosotros vivimos en una rabia constante, cuando no la gestionamos. Vamos a la siguiente. Entonces, veamos qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Ok? ¿Por dónde comenzamos? Vamos a la siguiente, Irama. ¿Por dónde comenzamos a gestionar nuestra rabia? Pues existe una ciencia que se llama inteligencia emocional, que a partir de los años 90 se ha estudiado mucho y se ha descubierto que todas las personas tenemos la capacidad de percibir, comprender, utilizar y manejar nuestras emociones. Es decir, nosotros podemos gestionar las emociones. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Como lo dijimos antes, nosotros no somos responsables de sentir las emociones, pero sí de gestionarlas. Entonces, vamos a dar aquí unos tips de 3 pasos para aplicar para poder gestionar esa rabia. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué me da rabia, cuáles son los detonantes, porque hay personas que dicen, oye, me da una rabia cuando no me dejan hablar, me da una rabia cuando me dejan hablando sola,
¿ok? Tú tienes que descubrir cuál es tu detonante, cuáles son esas cosas que hacen que a ti te dé rabia, ¿ok? Entonces, eso forma parte de lo que es autoconocerme, saber, conocerme a mí misma y saber cuáles son esos detonantes. El segundo paso sería validar si lo que me está dando rabia es algo que yo puedo controlar o es algo que está fuera de mi control. Y el tercer paso es gestionar, aclarar, comunicar asertivamente y soltar. Entonces vamos a ver un poquito más de detalle de cada uno de estos. Vamos a la siguiente, Irama. Cuando hablamos de identificar, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en el momento en el que yo me logro hacer conciencia, logro hacerme consciente de la importancia que tienen mis emociones y yo me hago responsable de ellas, estoy dando el primer paso. Si yo no le doy importancia a eso y las dejo a rienda suelta, entonces no estoy gestionando y eso es lo que le pasa a las personas que cometen eventos que después se arrepienten, a los 3 segundos se arrepienten de haber dicho o hecho algo, ¿ok? Entonces, ¿qué debo hacer? El autoconocimiento significa que yo sepa en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. En este caso estamos hablando de la rabia, pero esto es importante para todas las emociones, ¿ok? En qué parte de mi cuerpo lo siento, estar atenta a esa señal, ese desencadenante que va a evitar que yo tenga una reacción exagerada a la rabia, ¿ok? Vamos a la siguiente. ¿Qué significa validar? Validar, si ustedes ven allí en la siguiente lámina, vemos que hay un círculo de preocupación y un círculo de influencia. ¿Por qué me traje esto? Porque en otros talleres anteriores hemos aplicado esta herramienta para saber qué está en mi control y qué no. La mayoría de las veces nos preocupamos por todo, por lo que está en mi control y por lo que no. Pero cuando nosotros hacemos este ejercicio, podemos identificar cuáles son esas cosas que yo puedo controlar y cuáles no. Entonces, si yo voy a agarrar una rabia grandísima por algo que no está en mi control, wow, o sea, tengo en mis manos la decisión de si yo me quedo con esa rabia o yo la gestiono, ¿ok? Si es algo que está en mi control, entonces vamos a gestionar, que es el tercer paso. Vamos a la siguiente, Irama. Fíjense, allí dice que esto es una decisión. ¿Por qué digo yo que es una decisión? Porque lo único que no se recupera en la vida es el tiempo. Entonces, ¿en qué quieres invertir tu tiempo? Si yo me puse brava a las 7 de la mañana cuando me levanté porque pasó algo, no sé, pasó algo en mi casa, qué sé yo, se rompió un tubo y me mojé los pies cuando me levanté y me puse de mal humor. Ajá, y si yo logro soluciono la situación que tengo y entonces voy a durar todo el día o toda la semana molesta por eso y repitiendo lo mismo como un lorito, realmente el tiempo es la única cosa que no recuperamos. Y a veces perdemos mucho tiempo, perdemos muchísimo tiempo en una rabia. Y lo digo por mí, porque voy a empezar por mí. Cuando vayamos a dar testimonio, yo voy a dar el mío primero. Entonces, ¿en qué quieres invertir tu tiempo? ¿Te quieres quedar allí pegado en esa rabia o quieres continuar? ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres gestionar? Vamos a la siguiente, Irama. Cuando hablamos de, vamos a la siguiente, Irama. Ok, cuando hablamos de gestionar, que es el tercer paso. A ver, ¿qué sigue aquí, Irama? Vamos, ok, cuando hablamos de gestionar, que es el tercer paso, tengo que saber qué es lo que está en mi control y qué no, pero lo primero que debo hacer es aclarar. ¿Sabes qué? Una costumbre que tenemos las personas es de suponer, de asumir.
Entonces nosotros asumimos que el otro sabe lo que estamos pensando, asumimos que los demás entienden mis pensamientos, tienen la capacidad de leer mis pensamientos, y a veces agarramos una rabia por algo que yo supuse, por algo que yo me imaginé. Entonces, si tienes una duda, no asumas, pregunta y resuelve tu duda. Esa es la mejor manera, ¿ok? En segundo lugar, si a la persona con la que agarraste la rabia la tienes allí cerca, si es una persona de tu entorno que la vas a ver todos los días, bueno, comunícate con esa persona, soluciona y resuelve ese conflicto. ¿Cómo? Tú le vas a decir lo que tú sientes, le dices lo que tú sientes desde cómo te sientes tú, pero sin atacar a la otra persona. Y eso significa comunicarse con respeto. Si tú le dices a una persona, vamos a suponer que tienes una discusión con tu pareja y tú le dices, eres un desconsiderado, ya tú lo estás calificando, le estás poniendo una etiqueta aquí. En cambio, si tú le dices, mira, yo estoy muy incómoda, me siento muy mal porque estaba yo haciendo algo en la cocina y necesitaba ayuda y tú no me ayudaste. A lo mejor él ni cuenta se dio, no lo sabemos, pero si tú le dices, tú eres un desconsiderado, ya lo estás etiquetando y ya le estás faltando el respeto. Y esa no es la manera de comunicar una rabia. Si lo hacemos desde allí, lo que creamos es una reacción en cascada. Porque si yo le digo desconsiderado, él después me va a decir otra cosa y así comienzan las discusiones, así comienzan las peleas. ¿Ok? Entonces, el momento oportuno. Si yo espero y le doy larga y no le voy a decir nada ahorita, es que no, que se aguante, no le voy a decir nada y no le hablo, le quito el habla. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va volviendo una bola de nieve y va creciendo esa rabia. ¿Y a quién le estoy haciendo daño? ¿A quién le estoy metiendo piedras en la mochila? ¿A él o a mí? Estoy metiendo piedras en mi mochila, estoy cargando yo con ese peso, estoy estresándome yo. Entonces, tratar de evitar posponer esa conversación, abordarla, y porque mientras más tiempo pasa, más alimentas la rabia. Y el tercer paso de gestionar es soltar o dejar ir. Liberar, ya cuando hablamos del perdón, dijimos que soltar era dejar ir y liberar. Vamos a la siguiente. Esta palabra soltar implica responsabilidad, porque soltar no es pasarle el problema a otro. Soltar no es que yo agarré una rabia y después salí de mi casa con rabia y agarré al panadero y le dije 4 cosas. Porque entonces le estoy pasando la rabia a alguien que no tiene nada que ver con lo que me sucedió a mí. Ni tampoco agredir a otra persona, ¿verdad? Entonces, si tú no puedes llamar a la persona, si tú no puedes escribirle o interactuar con ella, ya hemos visto que podemos hacer ejercicios de perdón, ejercicios donde tú te imaginas que la persona está allí y tú le dices cómo te sientes. Tú se lo dices, te lo imaginas. Y si no, le escribes una carta y después la quemas o la metes en el congelador, o sea, haces lo que tú quieras con esa carta. Pero realmente lo importante es que tú te expreses y que tú seas capaz de gestionar esa rabia que tienes, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente diagrama. Acá vamos a ver en un momento un video que habla un poco de lo que es el carácter versus el temperamento. A veces pensamos que tenemos mucho carácter y realmente tenemos que evaluar bien eso. Y vamos a ver en un video de Yokoi Kenji, que es un excelente speaker, motivador, y que él lo explica de una manera muy sencilla, ¿no? Vamos a poner el video, Irama, lo compartimos y luego vamos a comentar. Temperamento es lo que uno hereda, nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter es lo que uno forma.
En Japón, cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar en japonés y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte, me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así, preocupado. ¿Ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter, él tiene un carácter fuerte. ¿En serio? Sí, va, empújelo y verá. Y uno iba yo y lo empujaba así, perdón, y el maestro hacía así. No pasa nada. Carácter, dice usted, nunca se pone bravo. Eso es un carácter fuerte, domina su temperamento. En Latinoamérica, cuando dicen él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene un carácter, tiene un carácter débil. Porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento. Ok, ok. Como vemos allí, ¿verdad? Nosotros tenemos el temperamento, es con lo que venimos naturalmente y vamos desarrollando el carácter a medida que nos vamos formando, que vamos aprendiendo, que vamos tomando conductas que vamos agregando a nuestra vida. Y cuando les dije que yo iba a dar el primer testimonio, es porque efectivamente este es uno de los grandes cambios que ha logrado el coaching en mi vida, que ha logrado el aprender a conocerme y que ha logrado el hecho de que yo decida cuando algo realmente me puede sacar de mi estado de tranquilidad. Entonces, cuando yo decido que nada me va a sacar de mi estado de tranquilidad, les aseguro que eso lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Yo era de las personas, y a lo mejor aquí hay gente que se identifica con eso, que si yo salía de mi casa y dejaba mi cocina impecable y ponía las cosas de una manera específica, por ejemplo, vamos a decir, los vasos de la cocina, vaso con agua. Cada quien toma agua. Si una persona me dejaba un vaso mojado y lo guardaba mojado, bueno, imagínense, eso era para mí motivo para yo molestarme, porque siempre fui muy perfeccionista y cuando las cosas las encontraba fuera de lugar, me daba rabia, porque yo quería tener todo perfecto. Pero resulta que la vida no es así, resulta que nosotros podemos flexibilizar nuestra mente y también podemos ser empáticos. ¿Y de qué manera podemos manejar eso? Diciéndole a la persona, oye, la próxima vez que tomes agua, pon el vaso aquí abajo o sécalo primero antes de subirlo. Y no es necesario agarrar la rabia, simplemente es cuestión de que nos aprendamos a comunicar, de que aprendamos a decir las cosas de manera distinta. Y de verdad les puedo decir que en el momento en que yo decidí esto, mi vida cambió. Mi vida cambió porque ahora soy una persona más feliz, vivo más tranquila, tengo más paz conmigo misma, tengo una mejor relación con las personas que viven conmigo, porque he logrado comunicarme desde otro espacio y no desde la rabia. No desde la rabia. Ahora lo hago de una manera respetuosa, lo hago con calma, y si la próxima vez lo vuelve a hacer, se lo vuelvo a decir, o sea, con paciencia, con empatía. Y además tengo el lunes una... Entonces, esta es una de las decisiones importantes que puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Y les digo de verdad, este testimonio es porque yo lo sufría a cada momento. Siempre fui muy exigente, más conmigo que con los demás. Muy exigente. Y agarraba mucha rabia, porque las personas no van a hacer las cosas exactamente como yo las quiero. Entonces, yo las quiero de una manera, pero las personas, cada quien es diferente. Cada persona es distinta. Y en el momento que yo comienzo a entenderlo, comienzo a ser más empática, voy a lograr estar más en paz conmigo misma, más tranquila, más tranquila. Entonces, a veces nos ponemos bravos por cosas que no podemos cambiar, por cosas que no podemos modificar.
y ¿qué hacemos? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Y saben qué me pasaba a mí? Que yo me ponía brava, yo me podía poner brava a las 8 de la mañana y eran las 6 de la tarde y yo todavía estaba brava. Entonces me encerraba en mi cuarto y se me iba el día en eso. Entonces, en una sesión de coaching, una vez que tuve un gran maestro, que fue un maestro para mí, él me dijo, mira, y mientras tú te estás disfrutando tu rabia, ¿qué pasa alrededor tuyo? Y yo le dije, pues todo el mundo sigue viviendo su vida, el mundo sigue girando, y las personas siguen haciendo cosas y tú te sientes, ¿y cómo te sientes tú con eso? Le dije, bueno, mal, porque me estoy perdiendo de disfrutar con los seres queridos, con las personas que quiero, con las personas que amo, que están detrás de esa puerta, que están allí, y yo me estoy perdiendo ese rato con ellos. ¿Por qué? Porque estoy brava y quiero estar brava. Como me dijo él me dijo una palabra que usamos mucho aquí en Venezuela cuando queremos hacerle burla a algo que estás disfrutando. O sea, tú te estabas tripeando tu rabia y la gente estaba allá afuera. Sí, yo me estaba tripeando mi rabia. Y ahí me di cuenta, ¿quién puede disfrutar una rabia? O sea, y ese tiempo que perdí, ¿cómo lo he hecho atrás? No lo puedo echar atrás. Ya no lo puedo echar atrás, porque lo único que no se recupera es el tiempo. Y por eso me tomé el trabajo de ponérselos allí en una lámina. Y por eso les comparto este testimonio el día de hoy, porque a mí me sirvió.